A simple vista, nuestro planeta parece, bueno, un caos total, ¿verdad? Un verdadero torbellino de formas, colores y comportamientos sin pies ni cabeza. Pero, para poder comprender y realmente proteger esta increíble diversidad que nos rodea, la ciencia tuvo que encontrar la manera de transformar ese aparente caos en un orden lógico. Así que vamos a sumergirnos en El cuaderno del naturalista para descubrir de qué se trata exactamente el arte y la ciencia de organizar a la naturaleza. Para arrancar con esto, imagínense lo siguiente. Entran a una inmensa biblioteca tratando de encontrar información, pero resulta que los libros no tienen título, no tienen autor, y para rematar, están escritos en miles de idiomas distintos. Un dolor de cabeza, ¿no? Pues el mundo natural es exactamente así, solo que a una escala monumental. Intentar estudiar la naturaleza sin tener un sistema universal es sencillamente imposible. Nos enfrentaríamos a un desorden absoluto. Y para poner esto en perspectiva, hablemos de una cifra que de verdad vuela la cabeza, 1.800.000. Esa es la asombrosa cantidad de especies globales que conocemos hoy en día, desde el escarabajo más diminuto que se puedan imaginar hasta el mamífero más gigante. Y ojo, eso es solamente lo que hemos logrado documentar hasta ahora. Sabiendo esto, se vuelve súper evidente que necesitamos con urgencia un orden estructural. De lo contrario, nos perderíamos por completo en este gigantesco laberinto biológico. Entonces, ¿cómo le damos sentido a todo esto? Aquí es exactamente donde entra nuestra gran solución. Por un lado tenemos a la sistemática, que básicamente se encarga de trazar el inmenso árbol genealógico de toda la historia evolutiva. Y por el otro lado tenemos su herramienta más práctica, la taxonomía. Esta es, en pocas palabras, la ciencia de nombrar, clasificar y organizar a todos los seres vivos en carpetas jerárquicas que podamos reconocer. Es el gran sistema de archivo de la vida misma. Y claro, todo gran sistema necesita un arquitecto. El héroe histórico de nuestra historia es Carl Linnaeus, un botánico sueco del siglo XVIII que era un absoluto genio. Linnaeus estaba tan obsesionado con el orden que, escuchen esto, incluso clasificaba a sus colegas botánicos dependiendo de si le caían bien o no. Así es. Pero bueno, al ver la tremenda confusión científica que había en su época, se le ocurrió diseñar un sistema tan revolucionario que terminaría cambiando para siempre nuestra forma de entender el mundo natural. El principio detrás de la idea de Linnaeus resolvía un problema muy cotidiano. Piensen, por ejemplo, en un puma. Dependiendo del país, la gente lo llama león de montaña, pantera o vaya a saber cuántos nombres más. Para cortar de raíz con esta confusión global, Linnaeus propuso ponerle a cada ser vivo una etiqueta universal en latín. Una única identidad inconfundible, sin importar en qué parte del planeta te encuentres. Ya en la práctica, a esta famosa etiqueta científica la llamamos nomenclatura binomial. Tomemos como ejemplo a un molusco muy conocido, el casco de burro, cuyo nombre formal e inconfundible es Anadara grandis. Es súper sencillo, el sistema siempre lleva dos partes. La primera, Anadara, nos indica el género y siempre funciona como un sustantivo, con la primera letra en mayúscula. La segunda, grandis, es la especie que actúa como un adjetivo y va todo en minúscula. Y un detalle clave, todo esto, por convención mundial, siempre se escribe en letra cursiva. Ahora, estos nombres en latín no están ahí por capricho, en realidad son una especie de código secreto. El adjetivo siempre nos da pistas. Por ejemplo, puma con color nos está diciendo que el animal es literalmente de un solo color. El falco peregrinus o halcón peregrino nos habla de su instinto viajero. Nombrar, en el fondo, es describir. De hecho, los científicos a veces se divierten un montón con esto, como cuando descubrieron un hongo con forma de esponja y lo bautizaron Spongiforma squarepansy. En serio. Pero al final del día, la regla de describir la especie sigue intacta. Bien, ya tenemos nuestra etiqueta, pero ahora hay que archivarla. Para eso usamos lo que llamamos el embudo de la vida, que filtra todo este caos usando 8 categorías taxonómicas. No es simplemente meter las cosas en un cajón al azar, es un descenso cuidadoso desde lo más general, como el dominio, hasta llegar a la punta más finita del embudo, la especie. Si tomamos a un reptil súper común como el garrobo, vemos cómo va bajando escalón por escalón hasta revelar su identidad precisa y única, Ctenosaura similis. A ver, hagamos una pequeña pausa en este descenso, porque de aquí surge una pregunta fundamental. Si decimos que la especie es el destino final de toda esta clasificación, ¿qué es exactamente lo que define a una especie? Lo más fácil sería pensar, bueno, son animales o plantas que se parecen físicamente, pero no, la naturaleza es bastante más estricta que eso y no se deja llevar solo por las apariencias. En biología hay 3 reglas de oro que no se pueden romper. Primero, tienen que ser poblaciones naturales que coexistan.
Segundo, deben ser capaces de cruzarse con éxito y dejar descendencia que sea fértil. Y tercero, y ese es el factor que de verdad marca el límite, el aislamiento reproductivo. Esta es la barrera definitiva. Si resulta que dos grupos de lagartijas se ven idénticos, pero por culpa de este aislamiento no pueden tener crías fértiles entre ellos, pues irremediablemente pertenecen a especies diferentes. Así de simple. Por supuesto, conocer toda esta teoría es espectacular, pero es solo el principio. El kit de un naturalista moderno combina lo mejor de dos mundos para poder identificar organismos, ya sea en el campo o metidos en el laboratorio. Por un lado tenemos la vieja y confiable tradición de las claves dicotómicas, que son como mapas lógicos, y por el otro, la innovación pura de las plataformas digitales globales de biodiversidad. Imagínense que una clave dicotómica es como un juego de toma de decisiones. Todo se basa en opciones que se excluyen entre sí. Si estamos observando una planta, el mapa nos hace una primera pregunta. ¿Produce un látex blanco? Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente encrucijada y nos pregunta sobre la forma de las hojas. Este proceso de ir eliminando opciones paso a paso es súper preciso y nos lleva infaliblemente a la identidad exacta que buscamos, como por ejemplo la Euphorbia pulcherrima, que todos conocemos mejor como la flor de Nochebuena. Y una vez que logramos esa identificación exacta, la taxonomía da un tremendo salto hacia la era digital. Es aquí donde entran en juego grandes bibliotecas digitales como la plataforma GBIF, que básicamente representan el futuro de cómo ordenamos la naturaleza. Cuando alguien ingresa un nombre científico validado, un simple hallazgo en un bosque local se conecta al instante con una inmensa red planetaria. Estos bancos de datos son gigantescos y convierten avistamientos cotidianos en el motor que impulsa toda la conservación ecológica del siglo XXI. Y así es como todo termina uniéndose en un flujo constante de biodiversidad. Pasamos, literalmente, de una simple observación a tener un conocimiento global. El hecho de mirar detenidamente un coral en un arrecife o una rana en la selva se integra perfectamente a esfuerzos mundiales de conservación impresionantes. Básicamente, estamos viendo cómo una ciencia fundamental creada en el siglo XVIII está alimentando de forma directa la tecnología que nos ayudará a sobrevivir en el futuro. Así que para recapitular todo este recorrido, le damos sentido a nuestro mundo primero observando, luego clasificando con una precisión milimétrica y finalmente conectando todos esos datos a nivel global. La taxonomía está lejísimos de ser una simple lista aburrida de palabras en latín. Es la tecnología original que nos deja estructurar el caos. Es el mismísimo lenguaje que usamos para leer el libro de la vida. Sabiendo que todavía hay millones de especies escondidas allá afuera, el cuaderno del naturalista tiene muchísimas páginas en blanco. La verdadera pregunta ahora es, ¿cuáles serán esos próximos secretos evolutivos que vamos a descubrir?